Ayer estaba leyendo al gran profeta Ezequiel, uno de los 4 profetas mayores. Y en el capítulo 1 dice lo siguiente: sobre las cabezas de las criaturas vivientes, estos son los 4 espíritus angélicos más poderosos, sobre las cabezas de las criaturas vivientes había algo como un firmamento brillando como el cristal. Yo la estaba leyendo, la Biblia en italiano, en la versión de la Conferencia Episcopal, que es muy buena, buenísima, y allí usaba la palabra firmamento, un firmamento brillando como el cristal. Después la miré en la versión que considero más literal inglesa y ponía cúpula. ¿Era firmamento o era cúpula? Miré la palabra hebrea raquia y significa una cosa extensa. Ese es el significado, una cosa extensa. Pero los hebreos lo usaban para referirse al firmamento. ¿Por qué miré cuál era la palabra exacta que había escrito Ezequiel? Porque quería desentrañar qué era el mar de cristal que había delante del trono de Dios en el libro del Apocalipsis. Y de pronto aparecía este versículo, diciendo que encima de los 4 vivientes, alrededor del trono de Dios, había un firmamento brillando como el cristal. Fijaos, todo encaja. En el Apocalipsis se habla de un trono, Ezequiel en el capítulo 1 habla del trono. En el Apocalipsis habla de 4 seres vivientes y los describe, y en esencia coincide con los 4 seres vivientes de Ezequiel. Está hablando de lo mismo, claramente. Y en el Apocalipsis se dice que delante de él había un mar de cristal, y en Ezequiel se dice que había un firmamento de cristal. ¿Qué nos quiere decir Dios con esta palabra? Ya expliqué lo que tras darle vueltas pensé que era ese mar de cristal. El que en Ezequiel se dijera como un firmamento, no dice se veía el firmamento, no, como, luego no es igual, y brillando como el cristal. Está insistiendo el profeta que son comparaciones, lenguaje metafórico. Pues bien, el que en un lugar se diga que es como un mar y en otro lugar como el firmamento, lo que está diciendo es que Dios está en el centro, el trono de Dios está en el centro, y que la multitud de todos los bienaventurados le rodea, por encima y por debajo, porque ya no hay ni arriba ni abajo en ese mundo espiritual. Las 2 cosas son verdaderas. Ese mar o esa extensión está encima, delante, debajo y a los lados del trono de Dios. Ojo, Dios está en todas partes. Aquí se está hablando del trono de Dios. Pero claro, vosotros diréis, ¿cómo puede tener un trono si Dios no tenía cuerpo? Un trono es donde se asienta. Pero el profeta Ezequiel continúa después de decir esto del firmamento. Y sobre el firmamento y sobre sus cabezas, las de los seres vivientes, había algo como un trono, en apariencia como el zafiro, y sentado encima había la semejanza de un trono. Y sentado sobre la semejanza de un trono había algo que parecía como una forma humana. Y lo que parecían sus lomos, había algo como el ámbar que brillaba, algo que parecía como un fuego que lo rodeaba. Y abajo, sobre sus lomos, había algo que parecía como fuego y que tenía un
un esplendor que lo rodeaba. Fijaos qué interesante. Dice, como una forma humana. Claro, ahora nosotros lo vemos claro. Dios está en todas partes. Pero su Hijo, una vez encarnado, está en un lugar concreto. Él sí que se puede sentar sobre un trono material concreto. Fijaos, vi como una forma humana. Y usándose el lenguaje metafórico, va a usar las cosas más bellas, que brillaba como el ámbar, el trono como el zafiro, que él estaba rodeado como en algo que parecía fuego. Y esto de que parecía fuego lo repite dos veces. Y había esplendor todo alrededor. Lo del esplendor varias veces, sea el ámbar brillante, sea el trono de zafiro, el esplendor. ¿Qué puedo expresar? ¿Cómo puedo expresar lo espiritual? Y entonces el profeta, la visión que recibe es de luz, pero de la luz de las más bellas piedras preciosas. Ahora nosotros, claro, esto no lo valoramos con tantísimos efectos especiales en las películas, con tantísimas materiales, pero para hombres que no conocían más que las piedras, los árboles, de pronto, cuando en una habitación de un palacio entraba un rayo de luz y les enseñaban una esmeralda o el ámbar, o se quedaban mirándolo hipnotizados. ¡Qué belleza, qué brillos! No habían visto algo así, porque algo así, esa luz tan bonita, no estaba en la naturaleza que veían. Había que bajar a las profundidades y trabajar mucho para conseguir ver algo que no habían visto en toda su vida. Nosotros no lo valoramos ya de esa manera. Estamos acostumbrados a ver todo tipo de luces artificiales, todo tipo de efectos especiales, pero en el palacio de un rey, cómo miraban el brillo de una esmeralda, de un topacio, de un zafiro. Decían, qué bello, se fijaban en todos los detalles. Nosotros en eso estamos más ciegos. Nosotros ya hemos visto tantas cosas que no lo valoramos. No nos vamos a quedar mirando una piedra un rato. No vamos a hacerlo, porque nos parece que ya hemos visto mucho. Estamos más ciegos a las bellezas de la naturaleza. Pero aquellos hombres sí que esta luz, los que la habían visto, les parecía una parábola preciosa de la luz de las almas, de la luz interior. Entonces, si el que estaba sentado sobre el trono, que sabemos que era material porque se encarnó, él vio una visión como una forma humana. Nosotros que sabemos que él era material, sin embargo, bajo estas figuras vemos la belleza de los tesoros internos que tenía Jesucristo como hombre. Su alma enriquecida de todos los tesoros, de las virtudes heroicas que había practicado en su vida. Y es así como hay que entender el firmamento que brillaba como el cristal. Una cosa era todas las piedras preciosas que engalanaban a Jesucristo, la luz, no habla de piedras, la luz. Y otra cosa era ya la gente, que brillaba como el cristal. En el centro está la riqueza máxima, el resto brilla como el cristal. Pero San Juan irá un poco más lejos, diciendo que estaba mezclado con fuego, el fuego del amor de Dios. Y eso es lo que rodea el trono de Jesucristo. Ahora mismo lo rodea. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en un lugar, pero las almas ahora no tienen cuerpo. Las almas ahora
pueden estar como si fueran una esfera de miles de millones de bienaventurados alrededor del trono. Por eso también hay otro pequeño matiz. En el Apocalipsis, después de la resurrección, lo ve como un mar de cristal. ¿Por qué? Porque después de la resurrección sí que estarán sobre, he visto unos cielos nuevos y una tierra nueva, sobre la tierra nueva. Ahora los bienaventurados rodean como los ángeles, como una esfera, el trono de la segunda persona encarnada. Pero después de la resurrección serán como un mar de cristal, porque estarán ya sobre la tierra, de pie. Así que fijaos este texto como uno lo puede volver a leer, fijarse en más detalles, e incluso si lo volvemos a leer otra vez y otra vez, encontraríamos más. Por ejemplo, y no se me había ocurrido antes, el profeta Ezequiel dice, arriba, en lo que parecían los lomos, esta parte del cuerpo que estoy señalando, vi algo como el ámbar que brilla. Se está refiriendo a esa figura que está sentada sobre el trono. Bueno, casualmente, en el capítulo 1 o 2 del Apocalipsis, San Juan va a ver a Jesús con un cíngulo de oro que le ceñía. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. El Apocalipsis empieza con la visión de Cristo majestuoso. Ezequiel lo mismo. Y Ezequiel dice que también había como un arco en una nube de un día lluvioso y que tenía la apariencia de un esplendor todo alrededor. Claro, se está refiriendo al arco iris. Este arco iris vuelve a aparecer en el Apocalipsis. Y acaba esta descripción Ezequiel. Así era la apariencia al modo de la gloria del Señor. Lo que ha descrito Ezequiel es la gloria del Señor. Nos podemos imaginar de muchas maneras la gloria del Señor, cómo será el trono de Jesús. Pero esta es la versión oficial. Esta es la versión oficial. No hay nada malo en imaginárselo de otras maneras, pero esta es la que Dios nos ha dicho. Lo que pasa es que si leemos la Biblia hay varias versiones. Eso sí, no contradictorias, todas encajan. Todas, como acabo de decir con el mar de cristal, añaden algún detalle más. Y no me resisto a decir solo una cosa más, una cosa brevísima. Y es que un apóstol le preguntó una vez a Jesús, Maestro, ¿son pocos los que se salvan? Bueno, es verdad que aunque haya 3.000 personas en el infierno o 200.000, es muchísima gente, es una barbaridad, un desastre que haya tanta gente en el infierno. Tantísimos, un exceso, muchísimos. Es verdad eso. Pero la pregunta, Maestro, ¿son pocos los que se salvan? Dios nos ha dicho en la Biblia que son un mar entero, inmenso, como un mar de cristal, traspasado por la luz de Dios y que brilla con el fuego ardiente del amor que le tienen. Son pocos los que se salvan, como un mar que no ves el final. Cuando estén todos reunidos en un lugar, no se verá el final, hasta el horizonte. Esa es la respuesta a la pregunta si son muchos o pocos los que se salvan. Bueno, le pedimos al profeta Ezequiel que hoy esté con nosotros en la misa, que intercedan los 4 vivientes que están alrededor del trono de Dios. Yo siempre que leo personajes de la Biblia les pido después que intercedan por mí. Hoy al profeta, a esos 4 ángeles alrededor del trono, les pedimos que intercedan por nosotros para que, adorándole bajo velos, algún día podamos estar no ya ante este pobre altar con los candelabros y los manteles, sino ante el trono de zafiro, delante del Cristo que brillará con la luz espiritual que transpirará su cuerpo.